tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos en una edición más de Por Ricele. En esta ocasión, cómputo en la era de la inteligencia artificial es el tema que nos reúne. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar con especialistas en la materia sobre cómo fue que evolucionó este segmento de mercado. Cómo fue que pasamos a hablar de conceptos como bits y bytes para conversar sobre temas como las unidades de procesamiento neuronal, entre otros conceptos. Y es que es el hardware de próxima generación que se ha convertido en el eje de la estrategia de muchas de las organizaciones y de su estrategia de inteligencia artificial. Entonces, bueno, nuestros voceros del día de hoy nos van a platicar sobre cómo ha sido esta evolución y cómo poder utilizar este tipo de dispositivos de mejor manera. No se vayan, va a estar súper interesante. Y sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Y bueno, nos acompaña el día de hoy Francisco Jiménez, quien es gerente de producto comercial en Asus México. Hola, Fran, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Sin, gracias por invitarnos al equipo de Reseller también. Y bueno, también tenemos otro invitado de lujo, David Garza, quien es consultor senior en Intel. ¿Cómo estás, David? Hola, Sin. Hola a todo el público. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ambos y bueno, va a estar esto muy interesante, como podrán ver la calidad de nuestros invitados del día de hoy. Me gustaría iniciar platicando con ustedes sobre cómo ha evolucionado este segmento del cómputo. Yo recuerdo que pues hasta antes de la pandemia se hablaba incluso de un segmento que ya no crecía, que estaba totalmente estático y bueno, hoy creo que las cifras hablan de todo lo contrario, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho ir desde un esquema histórico para comprender mucho mejor el por qué suceden las cosas. Eh, Como nosotros sabemos, ya el término de inteligencia artificial tiene más de 70 años, ¿no? Desde que se acuñó en 1955 por el doctor John McCarthy. Él estableció la inteligencia artificial como una forma de atraer la atención hacia esta gama. Estamos hablando de un año en el que la computación se rentaba por segundo. Ok. Era carísima la computación, carísima, y el almacenamiento también. Entonces, si bien había algoritmos, ¿no?, que se seguían generando algoritmos, era importante seguir reducir el costo de la computación y reducir también el costo de almacenamiento. Entonces, de alguna forma, el doctor Feynman en una de sus presentaciones estableció una base que me pareció crítica en el ámbito de los semiconductores, ¿no? Y que estableció de esta forma: todavía hay espacio en el fondo. Es decir, su hipótesis era, como ingenieros, todavía se puede hacer más, pero no sabemos cuál es la tecnología para lograrlo, ¿no? Necesitamos tener esa tecnología. Y luego vino el doctor Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, a establecer una cadencia, la ley de Moore, ¿no? Una vez cada 2 años se duplicaría la densidad de transistores en los semiconductores, ¿no? Entonces, estos dos ayudaron enormemente para que la inteligencia artificial pudiera seguir avanzando, porque si no hubiera sido una religión más, ¿no?, de todo eso. Y ha ayudado. De hecho, en Intel desde el año 2009 establecimos el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial para como oficializar internamente ya el uso de la inteligencia artificial, y todo ha sido una evolución a lo largo del tiempo hasta que vino el Killer Application, ¿no? ¿Cuál es el Killer Application? Esa aplicación que hace que todo mundo quiera utilizar algo, como las palomitas de maíz en el horno de microondas, ¿no? Este fue ChatGPT, donde ya a partir, ya la inteligencia artificial existía, pero era algo como para nerds, ¿no? Y ya a partir de ChatGPT, de repente todo el mundo empezó a hablar de inteligencia artificial y se hizo más importante que se pudieran integrar estas funcionalidades, no solamente en grandes computadoras, sino también en computadoras pequeñas. Pero eso ya lo trataremos posteriormente. Perfecto. Oye, Fran, para Asus, ¿cuál es el sentido de utilizar inteligencia artificial aplicada al cómputo? Pues realmente es tener acceso a la tecnología más avanzada, y esto es pensando desde la forma en el que el procesador opera. Si pensamos en bits y bytes, el cómputo, digamos, tradicional o lógico era agarrar instrucciones una a la vez y mostrar un resultado. Esto es lo que hace el CPU.
Pero después el GPU nos ayudó a entender que podemos hacer cálculos matriciales y así es como se hacen los renderizados para las tarjetas gráficas y los videojuegos. Y eso nos dio la pauta para entender hacia dónde llevamos la inteligencia artificial. Y ahora el NPU, el Neural Processor Unit, lo que nos ayuda es a reducir el consumo de energía, a eficientar las tareas. Y entonces eso, si lo aplicamos a nuestro día a día, hoy ya lo vivimos. No solo en las computadoras, sino en nuestros celulares. Desde que abrimos nuestra galería de fotos y vemos las fotos ordenadas por caritas, pero nosotros no lo hicimos, bueno, la inteligencia artificial lo hizo. Pero anteriormente estaba solo al alcance de la nube, digamos, siempre necesitabas estar en línea. Con el NPU y estos procesadores neuronales de manera local, entonces ya nos permite utilizar diferentes herramientas que procesan todo esto de manera local. ¿Y cuál es el segundo punto? Si lo vemos como consumidor, a veces no estamos tan, digamos, cuidadosos con el tema de la seguridad, ¿no? A veces podemos tener problemas o fugas ahí de información. Pero si lo vemos desde el punto de vista de las empresas, donde nuestros reportes tienen que tener todo el cuidado del mundo porque son información delicada, cifras, lo que sea de la empresa, necesitamos que se procese de manera local. Entonces las empresas hoy necesitan hacer este refresh de tecnología, no solo porque las aplicaciones no lo pueden correr, porque la realidad es que hoy por hoy un AI PC es cualquier computadora que pueda correr Windows 11 y si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de Chromebook, las Chromebook pueden tener procesadores pequeños y corren AI, pero si lo vemos desde el punto de vista de seguridad, necesitas tener el NPU de manera local para que esto sea eficiente. Entonces, desde el punto de vista de ASUS, tenemos todo el portafolio dependiendo de la vertical, desde un SMB hasta los grandes corporativos y gobiernos que les permitan tener al alcance la tecnología. Y hablando de esta categoría, Fran, platícame en el caso de ASUS, por ejemplo, ¿qué porcentaje de su portafolio ya pertenecen a este tipo de? De hecho, ya el 100% del portafolio es AI PC, entendiendo que al final todos soportan no solo tener procesamiento neuronal, sino que al ser todos dispositivos ya con Windows 11, pueden tener acceso a esto. Entonces, aquí hay que entender dos conceptos de la clasificación de las computadoras. Un AI PC es cualquier computadora que pueda tener acceso a las herramientas de AI. Pero está el Copilot Plus PC del lado de Microsoft y el Copilot Plus PC tiene ciertos requerimientos, entre ellos que tenga al menos 40 TOPS, que son los TOPS Trillions Operations per Second, que es la cantidad de operaciones que puedes hacer. Entonces, esto se mide en una combinación del CPU, del GPU y del NPU. Entonces, al tener más de 40 TOPS, ya lo podemos llamar Copilot Plus PC. Entonces, tenemos el producto, ejemplo, nuestras B1 o P1 que van orientadas al SMB. ¿Y por qué es importante esto? Porque el SMB no está tan capacitado, no son usuarios que tengan la experiencia técnica y que a veces también en temas de seguridad sepan configurar algo. Simplemente ellos quieren una computadora porque tal vez el emprendedor va a abrir su primer café y necesita tener su punto de venta o su herramienta de administración. Entonces, para estos tenemos la familia P. Y estas P no necesariamente tienen el NPU, pero son AI PC por tener esta capacidad de actualización. Pero si ya vamos al segmento más amplio, podemos pensar en nuestras B3 o B5 que ya van al segmento corporativo o gobierno en su caso, ya estas tienen procesadores NPU, procesadores Intel de segunda y ya estamos trayendo la tercera generación de Intel también al mercado. Ahorita abordaban un tema muy importante, ¿no? Pues, son equipos muy poderosos que les pueden ayudar muchísimo a los usuarios para poder desarrollar estrategias de inteligencia artificial, pero el mercado, ¿qué tanto ya conoce esto? O sea, ¿qué tan conscientes están de esto y qué tanto los han adoptado? Ok, Como esto ya ha tenido una penetración en el mercado desde hace poco más de 2 años, la AI PC, ahora ya se ha estado convirtiendo en un artículo de uso cotidiano, ¿no? Hay quienes dicen, es que yo no uso inteligencia artificial, tal vez no de manera consciente, pero hay muchas funcionalidades internas que ya están en el equipo que están aprovechando la potencia de los Intel Core Ultra, ¿no? Que son los procesadores de Intel que tienen la NPU integrada desde la primera generación y que fue con lo que se dio el banderazo de salida a las AI PC, ¿no? Entonces, hay muchas funciones, una de ellas, como bien ha dicho el gran Francisco, de seguridad, donde ya la seguridad, o sea, hay quienes dicen, es que yo no utilizo inteligencia artificial, pero afuera hay quienes están utilizando inteligencia artificial para, pues, atacar a nuestros equipos de cómputo. Y ahora ya el software se está apoyando en el hardware de inteligencia artificial de Intel para poder obtener mejor rendimiento.
¿Por qué es importante esto? Bueno, inteligencia artificial es forzosamente software. ¿Sí? Cuando se hace un algoritmo, se puede hacer el algoritmo de manera que solamente funcione con las partes generales de un sistema, y eso va a hacer que el tiempo de respuesta sea muy largo. Pero si se conecta con un componente especializado, esto se puede agilizar en varios, pues en varios niveles, ¿no? De potencia. Entonces, cuando algo se apalanca en el hardware, esto agrega un montón de rendimiento, que es lo que se obtiene cuando tú tienes un Intel Core Ultra en tu equipo de cómputo Asus, donde puedes tener un excelente rendimiento, no solamente para las cosas que haces de manera consciente, sino también para todo aquel software que ya aprovecha esa funcionalidad de manera automática. Cuando tienes, por ejemplo, una sesión en Teams, ¿no? Automáticamente cuando pones la cámara ya se empieza a utilizar la NPU para los fondos virtuales, para filtrar se compran colchones, ¿no? Que nunca falta y cosas así por Muy el estilo. oportuno siempre. Así es. Los tamales que no faltan. Entonces ya, seas o no de un uso consciente de la inteligencia artificial, se está utilizando y por eso, quieras o no, se está ya aprovechando esta tecnología con los avances que ha habido. Ok. Ahora, tocan un tema muy interesante, ¿no? Estos usos que a lo mejor se le está dando a la inteligencia artificial, consciente o no consciente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, veía un estudio en donde hablaban sobre los usos de la inteligencia artificial en las organizaciones, en donde la mayoría de la gente lo está utilizando para tomar notas, como para tareas muy, muy básicas, ¿no? En el caso de las organizaciones y los grandes corporativos, ¿esto también está pasando o sí están sacando provecho a este tipo de equipos? Mira, tocaste un tema súper importante. Hace ratito David mencionó la App Killer, ¿no? La Killer App. El ChatGPT nos abrió la mente de todo lo que puedes hacer con el AI generativa. Y ahí es donde entra el concepto de AI. ¿Qué es el AI? Es una inteligencia artificial y es donde entra el NPU. Al final, el AI es un modelo de aprendizaje de grandes datos, consolida grandes datos. Si tú le preguntas algo o das una instrucción y basado en este aprendizaje del AI, este modelo de aprendizaje, te da el resultado. Lo padre del AI es todo lo que vemos de AI generativo, ¿no? Donde tú le dices, quiero que pongas un perrito bailando en una pelota y te genera la imagen. Pero al final del día hay diferentes niveles de AI. Y entonces, como consumidor, utilizamos hoy, como te mencionaba hace ratito, desde hace mucho el AI, desde nuestro celular, aunque no lo supiéramos, y como bien dice David, inconscientemente ya somos usuarios todos del AI. Pero cuando lo haces consciente, te vas a la parte divertida, a la parte de AI generativo. Pero realmente hay diferentes capas y niveles de AI. Y si nos vamos a las empresas, todas las herramientas de ofimática que hay y de colaboración, ya David hacía ahorita un ejemplo de hacer el blur, borrar la parte de atrás de tu videocámara, hacer la supresión de ruidos activa, que no solo es lo que tú escuchas, sino también lo que mandas. Son algoritmos de AI que van aprendiendo. Y por ejemplo, hay computadoras tan avanzadas que hoy tenemos en el portafolio que aprenden tu voz. Y entonces cuando tú estás en un modo presentador y estás en una videoconferencia, en un coworking, la computadora va a saber que solo necesita transmitir tu voz. Y si quieres hacer un multipresentador, entonces tú le pones que abra el micrófono a diferentes personas. Entonces, si lo llevas a las empresas, no solo es pensar en la parte generativa, sino realmente en la parte de productividad. Y ahí es donde creo que hoy por hoy las compañías están tanto inmaduras porque todos sabemos que el AI está ahí. Pero cuando ya lo llevamos a la práctica, necesitamos enseñarle a este modelo, a este lenguaje, el que quieran usar el ChatGPT, Copilot, lo que sea que haya en el mercado cloud, tú tienes que explicarle qué quieres hacer, tienes que agarrarle manuales, tienes que darle instrucciones y este lenguaje va a ir aprendiendo para que cuando tú le hagas una pregunta, un request de lo que quieras, ya sea de un reporte de datos, un forecast de ventas, entonces este lenguaje ya te dé una respuesta coherente de lo que tú necesitas. De hecho, una de las cosas muy curiosas, cuando tú le preguntas a un AI algo, le haces un request, este AI te dice, ¿quieres una respuesta rápida o quieres una respuesta precisa, ¿no? Profesional? Porque al final del día, también basado en eso, te va dando una respuesta mucho más asertiva. Pero si al final tú le dices, no, no es la respuesta que necesitaba, necesito que cambies esto, el AI va a ir aprendiendo para que cuando vuelvas a hacer una pregunta adicional,
te dé la respuesta que tú realmente quieres recibir. Entonces, para las empresas, el modelo de aprendizaje va a ser un poco más tardado porque tienes que enseñarle lo que quieres recibir de la AI, ya sea de procesos de ventas, de cálculos de financieros o lo que quieras. Inclusive, ahora todos somos diseñadores, ¿no? A mí me encanta ponerle ahí mis queries de quiero que me hagas este dibujito, un video acá. Entonces está padre, pero si lo llevas al mundo profesional, pues seguro también a los creadores de contenido que hacen sus videos para TikTok o para cualquier red social, pues el AI y ya todas las herramientas te ayuda a generar esa inercia y al final ahorrar tiempo. Ok. Quiero agregar a lo que dice el gran Francisco, que uno de los nombres que me parecen más acertados para estos inteligencias artificiales generativas es el de Copilot, porque este nombre te deja mucho ver de qué se trata, ¿no? O sea, si ese es el copiloto, ¿quién es el piloto? Tú, ¿no? Entonces, de alguna forma esto pone en perspectiva que la inteligencia artificial va a ser tan buena o tan mala como tú lo seas. No Claro. te va a arreglar problemas si tú no sabes cómo arreglarlos, ¿no? Y por desgracia, como no está libre de errores, no está libre de fallas, si tú no sabes del tema que se le está hablando a la inteligencia artificial, pues gracias a que existen estas alucinaciones y todo, podría dar pues una respuesta que parecería convincente, pero te podría meter en más problemas, ¿no? Entonces, por eso es importante que uno sepa de lo que le está pidiendo a la inteligencia artificial para poder pues sacarla adelante de la mejor forma. Y eso no es una observación para tenerle miedo, al contrario, es una observación para darnos cuenta de cuánto depende todavía la inteligencia artificial de la inteligencia humana, ¿no? Claro. De poder sacar lo mejor posible de pues de esa herramienta que nos está permitiendo sacar lo mejor de nosotros, reducir ese trabajo operativo que muchas veces nos quitaba tiempo y Ujú. concentrarnos en el trabajo productivo, en el trabajo imaginativo, en el que nos lleva a hacer todavía mejor las cosas y la parte operativa que la pueda llevar a cabo tanto la inteligencia artificial generativa como agentes y todas las otras cosas que están habiendo. Y como bien decía el gran Francisco, ya usamos inteligencia artificial desde hace un montón. Si usabas Waze, si usabas Google Maps, desde ahí ya se estaba utilizando en tu celular. Y no lo sabía. No. Claro. Pues súper interesante esto que nos están comentando de los usos de la inteligencia artificial, pero creo que algo también muy importante es el tema de presupuestos de TI, ¿no? Entonces ahí a veces es un stopper, ¿no? Para algunos directores de tecnología. Platique un poquito de cómo podrían estos directores justificar el ROI o cómo convencer obviamente a estos departamentos de finanza para poder invertir en este tipo de equipos. Perfecto. Bueno, hay una manera fácil de entenderlo y es el TCO, Total Cost of Ownership, que a los financieros les gusta entender y oír, ¿no? Al final es como el marketing. Cuando no entiendes el concepto piensas que es un gasto. Entonces, si lo ves desde el punto de vista financiero y tienes una computadora y dices, con esto estoy haciendo mi trabajo, ¿por qué tengo que comprar otra computadora y renovar? Pero cuando le explicas las bondades de ahorro de energía, de ahorro de tiempo, de incremento de seguridad y todos los alcances que puedes tener de innovación en estos nuevos lenguajes, en estos nuevos agentes de inteligencia artificial, haces que entonces el costo total de propiedad al cabo de los años y en un tema financiero les ayude a tomar las decisiones a las empresas. Por supuesto, también no solo habla del cómputo, sino también del modelo financiero que le acerques al usuario. Entonces, hoy hay nuevas herramientas financieras que no solo es comprar directo el equipo, que al final puede desembolsar una cantidad muy onerosa para una empresa, pero hay herramientas financieras que también les ayudan a dispersar, digamos, el gasto o la inversión a lo largo del tiempo, o inclusive ni siquiera comprarlos, ¿no? Hacen un leasing y este leasing les garantiza que las empresas pagan una renta mensual durante un periodo de promedio 3 años. Al cabo de los 3 años renuevan este contrato de arrendamiento y vuelven a tener equipos nuevos. Entonces, si lo ves desde un punto de vista fiscal, a los financieros les encanta eso porque entonces pueden deducir mejor. Cuando compras un equipo de cómputo, al final tienes que depreciarlo, si no mal recuerdo, durante 4 años, pero se convierte en un activo, un pasivo ahí,
que luego se deprecia y se convierte en basura, ¿no? Pero si lo ves desde un punto de vista de arrendamiento, también te ayuda a tomar decisiones. Entonces, a la gerente de TI tiene que mostrar los beneficios de ahorro de energía, que no solo se va a trasladar en más productividad, sino también en una cuenta más baja de electricidad a la compañía. Entonces, hay muchas formas que puedes justificar el proyecto. Ujú, ok. Sí, de alguna forma la ley de la oferta y la demanda también establece que se va reduciendo el costo de estos componentes, ¿no? O sea, cuando salió originalmente la AIPC podría tener un precio muy diferenciado respecto a una PC normal, pero como ya se ha estandarizado, ¿no? Por desgracia nos cayó el virus de los precios de la memoria y todo eso en este momento, Sí. que lo que pues han hecho es modificar un poco ese esquema de que los precios vayan hacia abajo, al contrario, han ido subiendo y de hecho los procesadores son de los menos culpables ahí. Pero ciertamente todavía hay cierta asequibilidad en este tipo de equipos y no solamente eso, o sea, uno se imagina que para llevar a cabo aplicaciones que aprovechen las funcionalidades de inteligencia artificial que vienen integradas en los equipos, hay que hacer erogaciones muy grandes. Ahorita, bueno, ambos hablaban de algo muy interesante y muy importante, que es la seguridad, ¿no? Mucho se habla de que con la llegada de la inteligencia artificial, pues también la seguridad ahí entró en jaque, ¿no? O sea, cómo blindarse, cómo blindar a los equipos, cómo blindar a la nube, ¿no? Porque pues muchas de las aplicaciones corren desde la nube. Entonces, en este tipo de equipos, la seguridad, ¿qué papel juega y cómo es que se potencia la seguridad? Ok, bueno, es esencial. Todos la necesitamos y todos hoy pensamos que una contraseña nos protege, pero la realidad es que cualquiera puede hacer phishing y robarnos los datos, ¿no? Em, pero hoy las computadoras, específicamente el portafolio de Asus, tienen un ecosistema de seguridad que se llama Asus Expert Guardian. ¿Y qué es esto? Le decimos al cliente que cualquier producto, desde la B1 o P1 hasta nuestros nuevos productos ExpertBook Ultra, tienen este ecosistema Expert Guardian, le ayuda a entender que la seguridad va a tener un procesador de seguridad, no solo el CPU, sino un chip de seguridad que se llama TPM, Trusted Platform Module, que le ayuda a encriptar los datos dentro de su máquina. Ejemplo, tú le pones una contraseña al sistema operativo, pero cualquiera con un poquito ahí de búsqueda en internet se puede encontrar cómo tronar una contraseña. Tú tal vez le pusiste contraseña y tienes información delicada, te roban tu dispositivo y sustraen el disco duro y lo quieren leer en otra máquina. Con el TPM ayuda a que no puedan leer tu dispositivo, cifra la tarjeta madre, el procesador, el almacenamiento. Entonces, realmente todos son uno mismo dentro de la computadora. Si llegan a sacar esta información, no la pueden leer en otro lado. Pero no solo es este TPM, son lectores de huellas más avanzados, son los procesadores que integran inteligencia artificial y que también nos ayudan a entrar a una nueva certificación NIST que literal garantice que las compañías puedan confiar en estos dispositivos. Y dentro de ello también algo de los nuevos hackeos, o está pasando ahorita el ransomware, que es te secuestro la información. Y han vivido ya grandes compañías. Seguro han escuchado ustedes que recientemente una gran compañía, un gran mayorista internacional sufrió por ahí un ransomware. Bueno, para ese nivel de seguridad, en nuestras computadoras tenemos un dual BIOS. ¿Qué es esto? Que si alguien intenta entrar no solo ya desde el sistema operativo o desde el software, sino desde el BIOS a tratar de secuestrarte la información, el hardware detecta y repara el BIOS. Entonces, dentro de este ecosistema de Expert Guardian tienes, digamos, al policía que está cuidando, pero también si algo pasa, tienes también ahí al doctor que te va a ayudar a recuperar la información y a recuperar la salud del equipo. Entonces, hay diferentes niveles. Y adicional ya a niveles de software, incluimos una herramienta que se llama MyASUS y en conjunto con ella ExpertMit, que le ayudan a configurar la computadora, aunque seas un usuario, digamos, inexperto o con poca experiencia en esto, el mismo software te ayuda a que tengas la máquina segura. Ujú, muy bien. Y ahora hablando a nivel productividad, ¿cómo lograr que estos directores de tecnología puedan utilizar, o bueno, los colaboradores puedan utilizar estos equipos y sacarles el máximo provecho, ¿no? Y que no se metan nada más a hacer videitos del perrito cantando, cosas de esas locas, ¿no? Que de repente Claro. vemos en la red. ¿Cómo
sacar el máximo provecho de estos equipos. Perfecto. Bueno, en el portafolio de ISUS tenemos 2 bondades que podemos ofrecer y lo más importante es que todo el lineal expert ya lo incluyen. Normalmente cuando lo mandas a la productividad en una empresa, no solo es comprar el hardware, sino que tienes que invertir en una suscripción de licencia. Ejemplo, si quieres acceder al Teams o a las funcionalidades del Teams, que es grabar, traducir y entre otras cosas, tienes que pagar una licencia de Teams. Claro. Eso a una empresa obviamente también le va a dar la seguridad porque puedes utilizar otras versiones gratuitas, pero lo que estamos buscando es controlar la información. Entonces, en nuestras máquinas integramos las soluciones AI Expert Meet. ¿Y qué es esto? Ofrecemos un chat, un algoritmo, de hecho es un agente que también va a aprender de lo que le quieras enseñar, así como hoy usas el ChatGPT o cualquier otro agente de inteligencia artificial, integramos en este AI Expert Meet un código de modelo de gran información, digamos, tú le vas enseñando qué quieres hacer y entonces dentro de la compañía vas a tener tu inteligencia artificial de manera local. Esa es la primera. La segunda, esta no tiene costo. Entonces te va a dar acceso a herramientas como traducir en tiempo real, hacer las minutas de las videollamadas y aquí es importante. Vas a poder hacer esto no importando la aplicación que estés utilizando. Utilizamos también diferentes modelos de inteligencia que nos ayudan a acercar equipos de gama, digamos, de entrada con todas estas funcionalidades. Entonces, tenemos estas familias orientadas al SMB, nuestras PES, que pueden encontrar en el canal tradicional de cómputo, pero también en las cadenas comerciales, porque hoy el SMB necesita inteligencia artificial, necesita seguridad, y entonces estas herramientas sin costo le van a permitir a todo tipo de empresas ser productivo con esto. Claro. Pero muy al margen de eso, yo creo que también es importante la gobernanza, ¿no? Y tener muy claro qué requiere hacer la organización con esas inversiones que está llevando a cabo en pues todo lo de la inteligencia artificial. Y por ahí, pues hay un libro que me gustó mucho que establece que el sentido común simplemente no existe. Y todo el mundo lo decimos, ¿no? El sentido común es el menos común de los sentidos, De hecho, porque es lo que esperamos que otros hagan y que haríamos nosotros, pero que pues no hay una conexión, ¿no? Eh, lo mejor que se puede hacer para eso es hacer manuales de procedimientos, ok. atendiendo a aquello que dice, está escrito, ¿no? Como lo dicen en la Biblia, está escrito. Bueno, si está escrito, se debe respetar. Y no solamente ponerlo por escrito y que quede pues como algo muerto, ¿no? Letra muerta ahí, capacitar a los colaboradores, ¿no? Capacitar a los directores y todo eso para que aprendan a hacer el mejor uso de las herramientas. O sea, hay muchas ocasiones que se ponen herramientas, pero no hay capacitación. Y por desgracia, cuando se llama a la capacitación, hay muchos que no atienden. O si atienden, si es remota la capacitación, sí la ponen, pero están haciendo otras cosas, ¿no? Claro. Si en la sala de reuniones ves a todos con la computadora y escribiendo mientras la otra persona está hablando, imagínate lo que puede pasar cuando tienes una teleconferencia. Lo que sí es muy cierto es que al final de la capacitación se puede poner pues algún test y poner que se hacen responsables del uso de la tecnología dentro de la organización, ¿no? Ujú. Entonces, eso de alguna forma creo que puede ayudar mucho a que la inversión de la organización, no importa si es privada o pública, si es pequeña o grande, realmente se utilice para lo que debe utilizarse, que es mejorar la productividad de la organización. Como un dato que yo creo que ya es muy público, México dentro de los países de la OCDE es el país que más horas laborales tiene, Sí. pero es uno de los que menos productividad, menos PIB per cápita tiene. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que quizá estamos mucho tiempo en el trabajo, pero no hacemos gran cosa. El aumentar la productividad significa todos esos procesos, organizarlos de una mejor manera para que esta balanza se vaya equilibrando y tener mejores resultados. Y esa es la idea de ponerte un asistente de inteligencia artificial que te ayude con todo eso operativo y que tú saques lo mejor que tenemos los mexicanos, que es la creatividad, ¿no? De que tenemos mucha creatividad, eso sin duda. Hay que usarla para bien.
Sin duda. Pues súper interesante esto que nos están comentando. Y bueno, también hoy existe una muy vasta propuesta en el mercado de este tipo de equipos, de las AI PCs. Entonces, ¿cuál sería como la recomendación que le darían a las organizaciones? ¿Qué características, cómo elegir un equipo que pueda apoyar su estrategia de inteligencia artificial? Bueno, acabas de decir esa última frase, estrategia de inteligencia artificial. Primero va a depender qué es lo que quiera la compañía, porque un abanico de oportunidades y de productos hay lo que se te ocurra, ¿no? No solo en temas de modelos y de procesadores, sino también de colores, de marcas, de tamaños. Realmente, ¿para qué voy a adquirir algo? Entonces, una vez teniendo bien claro el objetivo, ya puedes seleccionar el portafolio. Y ahí va a depender también cuánto quieres invertir, porque si tu objetivo de inteligencia artificial es solo poner un agente que conteste tal vez las redes sociales, pues vas a pensar que un ultra, dices, va a estar muy oneroso, pero cuando entiendes todas las capacidades, dices, no, un ultra justifica su precio, ¿no? Entonces, si pensamos en portafolio, realmente tienes que pensar en el objetivo de uso. Y una vez teniendo definido eso, las herramientas que vas a usar, creo que como compañía, ¿cuál sería mi recomendación? Hacer una lista de uso, de perfiles, de decir, voy a utilizar estas aplicaciones con este perfil. Y entonces a partir de eso, determinar las capacidades técnicas. Un gran ejemplo. En pandemia todos empezamos a utilizar la colaboración, ¿no? Y en la colaboración fue todo Teams, Zoom, Expert Meet, lo que sea, pero teníamos poca memoria RAM. Entonces, una de estas aplicaciones ya te consumía toda la memoria RAM y piensas, ya la máquina está viejita porque ya se me hizo lenta. Pero realmente es que el uso antes de pandemia no requería esta colaboración, digamos, virtual. Entonces, las compañías necesitan entender el perfil de cada uno de los usuarios, hacer un listado de todo el software y a partir de eso entonces determinar, voy por un modelo de entrada o voy por un modelo mainstream que requiero mucha batalla y teniendo esos perfiles van a poder encontrar todo el portafolio y ya la justificación financiera creo que va a ser lo de menos, porque al final teniendo la parte técnica y la productividad que esperan del otro lado, va a ser fácil encontrar el portafolio. Ujú, okey. Sí, en lo personal, eh, pues sí quisiera yo mencionar que comprar barato no significa comprar lo que está más asequible en el mercado, ¿no? Una buena compra siempre será la que pueda aguantarnos mejor, la que nos pueda durar, dar el servicio durante más tiempo, ¿no? Normalmente la tecnología cambia lo suficiente cada 4 años y asegurarte de que esa inversión que haces de veras te dé pues el servicio durante al menos 4 años, ¿no? Entonces, esa va a ser una buena compra porque si vas a comprar un equipo muy barato, ¿no? De antemano, desde que te lo ponen enfrente, ya no va a poder hacer el trabajo y eso pues aporta a la falta de productividad porque vas a estar mucho tiempo esperando a que las cosas se lleven, ¿no? Ujú. El tiempo bolita, ¿no? De Windows, ¿no? De en lo que se está abriendo, Word, Excel o lo que quieras hacer, ¿no? O de que ya O se se te pasma. atoró, lo que sea, se pasme. Entonces, eso de veras es algo de lo que hay que analizar. Y pues bueno, el usuario establece la necesidad. De la necesidad se deriva el software que vas a utilizar y del software se deriva el hardware que tú necesitas. Hoy, un equipo de cómputo, el mínimo absoluto que requiere de memoria RAM son 16 gigas de RAM, de al menos 6400 megatransfers por segundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya los procesos de inteligencia artificial requieren pues de mucha potencia en la memoria. Hoy lo que se tiene es lo que se conoce como el embudo de von Neumann, ¿no? Que es la máquina de von Neumann, que era el procesador y la memoria. Bueno, la inteligencia artificial utiliza mucho esto y al estar tan separados, pues bueno, hay un embudo ahí entre la comunicación. Por eso la memoria tiene que ser la más rápida posible para poder agilizar esos procesos. Mínimo absoluto 16 gigas, mínimo ideal 32 gigas, ¿no? Para este tipo de espacio en almacenamiento, debido a que los modelos de lenguaje utilizan mucho espacio,
pues al menos una unidad de 500 gigas, pero puede ser hasta de 1 tera al menos, ¿no? Dependiendo de los fondos que haya. Y pues bueno, tecnología que tenga una NPU que nos permita llevar a cabo estos procesos, ¿no? Como Intel Core Ultra y que te permita tener este tipo de respuestas y durabilidad. Esa es una buena compra, poder hacer una buena inversión que te dure más tiempo y que ya al hacer el ejercicio del TCO, pues obtengas no solamente el beneficio del rendimiento, sino el beneficio de la reducción en el consumo de energía. Si tu equipo tiene una NPU, va a reducir el consumo de energía porque hoy, como decía el agente Smith de Matrix, ¿no? Es inevitable la inteligencia artificial. Entonces, si uno compra un equipo sin tener una NPU Intel AI Boost, pues lo más seguro es que va a haber su productividad reducida, ¿no? Claro. Y tener en cuenta pues los programas que más se utilizan, ¿no? Hoy por hoy uno de los programas que reina es Excel, ¿no? Y si Excel me falla, pues no me importa la inteligencia artificial, yo necesito que Excel funcione al máximo. Sí. Entonces, bajo ese esquema también asegurarse de que el Excel y todos los programas funcionen de maravilla. Por eso también la cantidad de núcleos es importante. Mínimo 12 núcleos físicos te pueden dar ese tipo de rendimiento, más la NPU y todo ese tipo de detalle. Ujú. Ahora, estamos hablando de una estrategia ya cimentada de inteligencia artificial, toda una planeación, ¿no? Hoy, ¿cómo visualizan al canal de distribución, a estos integradores de TI? Ellos ya manejan estos conceptos, ellos tienen las capacidades para poder ofrecer una asesoría a las organizaciones. ¿Cómo los ven? ¿Cómo han evolucionado este tema? Y si ya son capaces tal vez de comercializar equipos AI PC. Bueno, es una pregunta compleja de responder porque al final hoy hay tantas verticales en las que los distribuidores hoy de cómputo, digamos, se especializan. Creo que ese es el reto justo. Todos van y escuchan una plática y escuchan que ya el AI existe y no solo es en cómputo, ¿no? AI en cámaras de seguridad, en almacenamiento, en software, pero creo que pocos distribuidores son los que realmente se especializan y se capacitan de manera profunda en una herramienta. Entonces, eh, yo creo que hoy todavía, y ya mencionaba David hace unos momentos, todos necesitamos ir más allá, estarnos actualizando y renovando. Y el AI no solo es ir aprendiendo hoy un código, porque todos estamos viviendo la evolución que sale Gemini 3 y ya salió el 3 Pro y en una semana ya salió el 3.5 y ya salió Cloud y ya salió Copilot X versión. Entonces, todas estas herramientas necesitamos constantemente estar viendo la evolución. Y no solo es una, al final hay 60 herramientas de AI en el mercado. Entonces, creo que para realmente encontrar un distribuidor que nos pueda capacitar, sí necesita ser dependiendo la vertical de uso. Entonces, el cómputo es un commodity, creo que es dentro de lo que cabe fácil de entender. Ya decía David, dependiendo del software, llegamos al hardware y al perfil que necesitemos, pero los distribuidores sí necesitan profundizar más en sus capacitaciones, no solo entender un roadmap, porque al final está padre saber hacia dónde va el mercado en portafolio, pero más bien como empresa, si yo fuera distribuidor, hacia dónde quiero llevar a mis clientes, qué soluciones les quiero llevar, y el AI, realmente solo el AI puede ser una vertical de negocios que hoy ya hay muchas empresas especializadas en acercar estas soluciones. Entonces, creo que sí hace falta profundidad. Creo que todos, si hoy me preguntas, en el mercado conocen el concepto, pero pocos son los que se especializan. Entonces, mi recomendación sería realmente enfocarse en una solución e irse por ahí como distribuidor. Perfecto. Pues SuperSync también creo que es muy bueno hablar un poco en términos históricos. Por ahí de la década de los años 2000, las innovaciones ocurrían importantes cada 5 años, ¿no? Luego se fueron acortando a cada 3 y todo. Pero hoy, con la inteligencia artificial, las innovaciones están ocurriendo ya no ni siquiera cada hora, a veces cada minuto están ocurriendo. ¿Qué nos lleva a eso? A que estamos viviendo un entorno VUCA, ¿no? En el ámbito de la computación. Por eso, esto de alguna forma dificulta el que uno esté actualizado en todo, ¿no?
sí es bueno empezar a pensar en especialización. Como bien lo dijo el gran Francisco, hay empresas que deberían empezar a especializarse en determinadas vertientes dentro de la inteligencia artificial y seguir ese camino. Seguir ese camino para no ser todólogos. Hoy es ya muy difícil ser un todólogo en esto de la inteligencia artificial. Nosotros hemos hecho todo lo posible a través de nuestros área de canales, ¿no? Como Jorge Becerra, como David López, darles una atención a los canales para que puedan estar actualizados en esto de la inteligencia artificial, pero hay tantas vertientes de inteligencia artificial como quehaceres humanos. Claro. Entonces, es importante la especialización. ¿En qué parte de la inteligencia artificial te quieres especializar para entonces impulsar tu mercado por ese lado? Porque va a ser muy difícil abarcar todas las áreas pues de conocimiento y más por ser hoy un entorno VUCA, tal y como lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues más bien yo les recomiendo eso, que vean cuáles son las áreas. Hay un montón, de hecho, por eso es tan difícil publicar un libro de inteligencia artificial, porque desde que lo publicas ya es obsoleto. Entonces, ya hay muchos medios que permiten pues, tener actualizaciones, YouTube, Coursera, no sé, hay muchos medios para mantenerse al día, muy al margen de las actualizaciones que nosotros mismos damos en ese mismo ámbito. Perfecto. Pues es un tema súper apasionante, podríamos estar aquí horas y horas platicando, pero bueno, pues el tiempo también castiga, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos estamos acercando al final del foro, pero antes de concluir, me gustaría pedirles una reflexión a cada quien de hacia dónde ven que va la inteligencia artificial y el cómputo. Digo, vamos a jugar un poquito al adivino, ¿no? En unos 5 años, ¿hacia dónde ven que vaya? Ok, bueno, realmente es compleja y la pregunta. Creo que la inteligencia artificial hoy por hoy ya la conocemos, la mayoría, inclusive hasta las personas mayores les ha facilitado seguro muchas de las actividades del día a día. Eh, pero creo que va a ser tan fácil la adopción y más porque quienes primero la adoptaron fueron los estudiantes, los niños, para ellos fue natural. Realmente creo que las personas más grandes nos cuesta más trabajo porque ya tenemos un modelo de trabajo, un modelo mental, pero al final estos niños van a crecer y de aquí a 5 años ya van a dominar. Hoy ya lo vivimos, de hecho, realmente los jóvenes están haciendo que las organizaciones cambien. Entonces, hablando temas de inteligencia artificial, creo que ya no va a ser la novedad. Nos vamos a ir ya inclusive a donde yo podría proyectar, no sé si en 5 años, pero ya la parte del cómputo cuántico que cada vez está más cerca. Creo que hoy, combinado con los algoritmos de inteligencia artificial, los avances de búsqueda y de capacidad de razonamiento, de aquí a 5 años en una vez hacer cómputo cuántico ya es una realidad en casa. En temas de hacia dónde nos vemos, por supuesto, los líderes en tecnología como un Intel o como un ASUS, vamos a tener esto al alcance del consumidor. Hoy por hoy traemos la punta de lanza en tecnología, pero no solo se va a quedar ahí en un nice to have en el tintero, sino que realmente lo vamos a tener al alcance de todos. Muy bien. Mira, a mí me da mucho gusto estar en una empresa como Intel, ¿no? Porque me permite ver mucho más fácil cómo viene el futuro. El roadmap de alguna forma apunta hacia la inteligencia artificial general, ¿sí? Y el reto es ese, cómo Intel ofrece la tecnología para poder llegar hacia la inteligencia artificial general. Es un camino muy largo, es un camino porque el principal reto no solamente es potencia de procesamiento, sino el consumo de energía, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace para poder obtener todavía mayor potencia, pero con menor consumo de energía? Voy a tratar de dar un dato que me parece relevante para este caso, ¿no? Nuestros cerebros, por ejemplo, ocupan el 2% del volumen de nuestro cuerpo, pero
requieren del 20% de nuestra energía, ¿no? Entonces, básicamente nuestro cerebro está utilizando alrededor de 20 watts, ¿no? O sea, así como estamos sentados, el cuerpo está consumiendo 100 watts más o menos, y el cerebro 20 watts, ¿no? Entonces, con 20 watts tienes esa maravillosa inteligencia que haces, la maravilla que haces, ¿no? Y la inteligencia artificial, los equipos de cómputo más potentes, hoy tienen una potencia de más o menos 2 exaflops, ¿no? Pero que tienen consumos de energía que superan los megawatts, más de 20 megawatts, cerca de 30 megawatts, y no tienen una inteligencia ni siquiera cercana todavía a la de un niño pequeño, ¿no? Entonces, todavía falta mucho por avanzar y en Intel, por ejemplo, estamos trabajando en la miniaturización. Ya sacamos los primeros procesadores de 18 angstroms. Angstroms es una medida atómica, ¿ya? ¿No? Si tomamos en cuenta que la partícula de silicio, el átomo de silicio mide 1 angstrom, estamos llegando a capacidades, y para que tengas una idea, el ADN humano mide 2 nanómetros más o menos. Ok. Y al estar en 18 angstroms estamos 1.8 nanómetros, ¿no? Ok. Sería para que te des una idea de que ya estamos por debajo y ya vamos a presentar, tenemos en planes 14 angstroms y más, o sea, vamos a ir reduciendo para poder dar la mayor potencia. La idea es incorporar inteligencia artificial general, esa es la finalidad. Después de ahí, quién sabe, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, pero el reto hoy es llegar a la inteligencia artificial general y empresas, no solamente como Intel, sino también como Asus, que ya ha tenido una enorme historia, pues estamos impulsando el llegar a ese tipo de resultados. ¿Cuándo? La línea de tiempo quizá no sea tan corta, pero porque el principal reto es el consumo de energía, pero en eso estamos trabajando para lograrlo. Perfecto. Pues no me queda más que darles las gracias por haber participado el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias, David. Amigos, pues nos tenemos que despedir. Les agradezco a ustedes también mucho por estar acompañándonos. Y bueno, les recuerdo visitar nuestra página web. Estamos en reseller.com.mx y también estamos ya en Latinoamérica en reseller.lat. De igual manera, tenemos nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y bueno, enterarse de todo lo relevante de los negocios y la tecnología. Nuevamente, muchísimas gracias por su preferencia y nos vemos en la próxima.